Hace no mucho tiempo atrás, calculo que, a ver, debería pensar, 3 años, ella me lo va a decir mejor, 3, 4 años, fuimos a transmitir el Cosquín, como hacemos siempre con Vortex, o hacíamos, por lo menos hasta antes de la pandemia y demás. Y hubo un show que a mí me llamó mucho la atención por un crossover para mí perfecto que se dio entre Eruca Sativa y Cris Alanís. Una vez que terminó el show, después estuvimos charlando, hicimos una nota, pero me acordé en ese momento de una frase de Prince, ¿no? Algo que bautizaba algún momento de la vida de Prince, que decía que viva para siempre el poder de la nueva generación. Y dije, wow, qué bueno que no es que nos vayamos pasando la posta, sino que todo es parte de la riqueza cultural que tenemos en Argentina. Digo, en el caso de Charlie, que veíamos recién, de Eruca Sativa, y de ella, de Cris Alanís. Bueno, acaba de sacar un single nuevo junto a Clan y la tenemos del otro lado para charlar un rato. Hola Cris, Dani Jiménez por acá. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Nada, por favor, un placer y te digo la verdad, ese día charlamos igual después del show, pero bueno, era parte de una movida también, había sido muy emotivo todo lo que pasó arriba del escenario. Y dije, bueno, Totalmente. qué pista interesante para seguir a Cris a esta parte. Y bueno, queríamos charlar con vos no solamente por el single, sino para, qué sé yo, alguien que por ahí no te ha visto o no te ha escuchado antes, se entere un poco más de lo que estás haciendo. Y me quedé con eso, ¿viste? Una generación nueva que viene con muchos menos prejuicios que antes. Yo creo que tienen el concepto de comunidad mucho más claro y mucho más marcado, de una apertura, no porque antes no existiera, pero viste cómo es, son generaciones también que va pasando el tiempo, de lo conservador uno termina y es necesario que abra la cabeza. Y me quedé, digo, con la sensación de querer hablar con vos. Y ahora, bueno, presentando single, y quería que me digas, porque decís que es como un regreso, ¿no? A la base, digo, al hip hop. ¿Necesitabas eso también, Cris? Mirar un poquito hacia atrás, porque me pasa de hablar con músicos hace muchos años que siempre miran hacia adelante, y está buenísimo, ¿no? Porque siempre hay que ir por la próxima gran cosa. Pero a veces ellos mismos no ven la cantidad de cosas súper atractivas y piolas que hicieron hasta acá. ¿Por qué? Porque el tren va hacia adelante siempre. Pero ¿querías mirar un poquitito a eso o al comienzo, a dónde había nacido el primer amor con el hip hop, por ejemplo? Sí, yo soy muy romántica con la música y necesitaba como volver a todo lo que fue el inicio del hip hop, también a retomar las raíces del rap en Argentina, ¿no? Que quizás mucha gente piensa que es algo que nació hace 2 años atrás. En realidad venimos hace más de 15 años en Argentina, muchas bandas haciendo este género, y quizás no conocen la real historia y no conocen lo que nosotros como raperos y raperas pasábamos en los comienzos, ¿no? Entonces está bueno, como siempre, remarcar eso y no olvidarse de esa raíz, ¿no? De dónde salimos y todo lo que se logró gracias a rimar en las plazas. Bueno, yo lo pensaba y lo digo siempre, soy de zona oeste y recuerdo a comienzos de los 90 cuando se movían los pibes del sindicato argentino del hip hop y que iban de un lugar a otro llevando bandejas y estaban solitos, ¿viste? Y los locos tenían, digo, esa cuestión y esa impronta de decir, hacemos esto porque entendemos que es importante. Yo creo que se abrió un caminito ahí, un país tradicionalmente rockero, ¿no? En un punto que ahora generacionalmente le cambió eso. Yo lo digo siempre. Las revoluciones se dan cuando los hijos y las hijas de padres que escuchaban otra cosa empiezan a escuchar otra cosa. Y en Argentina se da ese fenómeno, porque no digo la gran mayoría, pero muchos padres de estos chicos y chicas son padres que vienen del rock, digo, de haber escuchado rock. Y de los, creo que 50 o 60 para acá no se da ese no enfrentamiento, pero decir, ok, mata, pero mirá, a mí me gusta otra cosa y quiero ir hacia allá. Totalmente. Y me sirve un montón todo lo que escuchaste, lo que escuché en casa, pero vamos hacia otro lugar. Y hace mucho no pasaba eso, pero como 40 o 50 años, digo, ¿lo ves vos también, que sos parte de ese cambio? Sí, totalmente. Nos costó un montón. De hecho, cuando arrancamos, las únicas bandas que teníamos como referencias era Sindicato Argentino y Actitud María Marta. Claro. Eran las únicas. Y de repente, nada, vos querías grabar una canción de hip hop y no encontrabas ningún estudio para grabar. En realidad ni siquiera pensabas en grabar, era como algo utópico, ¿no? Grabar una canción de rap en esa época. Y de repente estábamos en nuestros estudios con los micrófonos de las computadoras viejas y con una media de cancana ahí para antipop, de modo antipop, y grabábamos de esa manera, ¿no? Muy gracioso y nada, y de repente en el año 2010 nace el Triángulo Estudio, que fue el primer estudio de grabación profesional de hip hop.
y ahí fue cuando empezó a profesionalizarse todo, pero mientras tanto, nada, hicimos un montón de cosas de manera muy precaria, que nada, está buenísimo recordar esa época también para saber por qué hoy en día estamos contentos de donde estamos, ¿no? Sí, algo interesante también que decís, que le ha pasado también, digo, a la música rock o pop acá en algún momento, incluso al heavy metal o al reggae. No había gente que supiera cómo grabar el estilo. Porque vos podés tener a alguien que lo graba, pero por ahí si hizo folclore toda su vida, quizás no sabe, digo, cómo poner los bombos, la gravedad que se necesita, si va un beat, cómo va. Y otra cosa, Cris, que quería que me digas si pensás lo mismo o no. En tu caso también, son ya no solamente intérpretes, son productores, más allá de compositores. Digo, cada uno está tan en contacto con lo que está haciendo que lo puede hacer solo. Y cito este ejemplo porque me parece muy claro, y lo cito seguido, de hacer una nota con chicos que tienen una banda de rock. Ponele, hace 2 años atrás, claro, de 17 años, y le preguntaba cómo se habían armado, y me dicen, en la escuela. Y le dije, ¿cuántas bandas de rock hay en la escuela? 3. Y le digo, ¿y cuántos rappers hay? 25. Claro, digo, esa es la diferencia que tenés a día de hoy, porque entiendo que en un punto podés estar en tu casa y podés empezar a descular, no sé, desde programaciones hasta un sinte. Bueno, si te gusta el beat, te volvés loco con un beatmaker, digo, tenés todo el día para jugar, podés probar, tenés un montón de colores. Supongo que eso debe ser más nutritivo, ¿no?, para ustedes. Sí, totalmente. De hecho, existen muchas ramas dentro de, muchas disciplinas en realidad dentro del género hip hop, de la cultura hip hop. Y una de esas es la producción, ¿no? Justamente porque, bueno, es un género que también nace de, si te pones a pensar, nace de la precarización, ¿no? Claro, de las urbanizaciones en Estados Unidos, cuando de repente un apagón de 3 días y salen todos a saquear, y lo que hacen la gente de los barrios es ir y saquear a las casas de música, y se llevan bandejas de vinilos, ¿no? Y de ahí nace todo, siempre nace de la precarización este género urbano. Y creo que hasta el día de hoy se sigue repitiendo ese patrón, porque si te pones a pensar, nosotros comenzamos a producir desde una computadora y desde esa precariedad, ¿no? De no tener una guitarra, de no tener un teclado, de no tener una batería. Y bueno, vamos a agarrar una compu y a aprender cómo se hace una instrumental con una computadora y con todos los chiches ahí en la compu, ¿no? Por mi parte, yo me decidí a ir por ese camino. Muchas colegas, como la Joaquí que estamos viendo ahora en el video, se dedicaron más a la parte del freestyle, a la parte de las batallas. Yo quería hacer música, yo quería sentarme a producir y quería sentarme a jugar con melodías y baterías, porque también, bueno, soy guitarrista y demás, y me llamaba más la atención por esa parte, ¿no? Y en cuanto a esto, sigo al hilo de la precarización en el género musical, que es muy importante abarcar esto, porque también pasa esto, muchas personas por ahí capaz que querían tener una banda de rock, pero no tenían los recursos. Claro. Entonces quizás el rap era lo más fácil para ejecutar en ese momento, ¿no? Y aparte de ser fácil para ejecutar, también nace como una forma de catarsis, como una forma de terapia para poder, sacarte todo lo que tenés encima de mala onda y poder escupirlo. Y es por eso también que las batallas de freestyle en las plazas van tantos pibes, porque no necesitas de lo económico para poder, o de lo material para poder llegar hasta una plaza y tirar freestyle con tus amigos. Entonces siento que el hip hop por ese lado acerca un montón a las clases sociales y es bastante inclusivo, y eso me parece que es una herramienta muy poderosa que tenemos. Sí, aparte de lo que decís vos, yo creo que la necesidad superó a la precarización, ¿sí? Porque en ustedes también hay una necesidad de decir cosas, más allá que el deseo y las ganas. Digo, hay cosas que tienen que ver con la necesidad. Y Cris, te voy a hacer esta pregunta que a veces se lo hago a, compositores, compositoras, porque me llama mucho la atención, lo digo como músico, pero me intriga esa parte que tiene que ver con la lírica, ¿sí? Siempre hago esta pregunta, porque yo puedo entender a aquel que mejora o que siente que mejoró con la guitarra, ¿no? Quizás está sentado 5 horas todos los días y en 6 meses un poco mejor que 6 meses atrás, vas a tocar y se entiende, ¿no? Porque es técnica, está disciplinado, eso, una escala, un acorde, un efecto, lo que quieras. Ahora, la pluma de la lírica, ¿cómo se ejercita? Porque no sé si es lo mismo estar 5 horas tocando el bajo para aprender a tocar el bajo cuando vos escribís y es algo
que encima es tan lindo porque es tan confuso. Viste una paloma, viste una pareja besándose, peleándose, y ahí tenés alimento para escribir. Digo, sale de un montón de lugares y uno encima elige qué es lo que quiere escribir. En tu caso, ¿cómo se hace para perfeccionar, para vos misma, mirando hacia adentro, lo lírico, la pluma? Digo, ¿lo haces cuando la canción lo requiere? A veces tenés una historia, pero no tenés el resto de la canción o el esqueleto melódico. ¿Cómo sale en tu caso? Bueno, eso es también dependiendo la versatilidad del rapero o de la rapera, ¿no? Porque a veces sucede que cuando querés escribir un contenido que tenga mucha conciencia social o política, te concentrás muchísimo más en el mensaje y quizás te olvidás un poco de la métrica, claro, o te olvidás del flow. Y después hay otro tipo de hip hop que es por la parte de el hip hop más métrica, que nosotros solemos decirle a ese tipo de canciones, le solemos decir el rap que habla de rap, ¿no? Que es justamente eso, como me hago una canción donde digo que tengo todo el flow y mientras le pongo todo el flow a esa oración. Y solo hablo de mi métrica y de cómo voy jugando yo en esta canción. Pero bueno, después tenés ya artistas que son tremendos, como, no sé, los aldeanos, como KCO, como Anita Tijoux de Chile, que ellos suelen ser muy metriqueros y a la vez te suelen tirar mensajes increíbles, ¿no? Y lograr ese nivel en la música, yo creo que es todo, es todo. Por mi parte, yo te digo que normalmente cuando comenzamos a abrirnos, o nos abrieron en realidad las puertas a los raperos y raperas en Argentina, lo primero que nos abrieron las puertas, los primeros fueron los medios de radios de rock and roll, ¿no? De este género, que obviamente es lo más masivo. Y nos pasaba mucho que nos preguntaban esto, ¿no? Como, y siempre voy a esta referencia, por ejemplo, vos me decís que sos guitarrista y demás. Digo, nosotros los raperos somos como el punteo de la guitarra sobre la base de la batería y del bajo y de X instrumento que esté. Nosotros seríamos esa parte de la guitarra cuando comienza a solear. Claro. No seríamos la parte de la base, seríamos ya la guitarra soleando quizás al final. Siempre lo entiendo así al flow sobre una pista, ¿no? Como somos el instrumento que está soleando, somos la guitarra que está soleando, quizás el piano tirándose un solo. Vendríamos a ser más que nada en ese punto de la música, de la canción, ahí es donde nos encontramos. Estamos charlando acá con @Cris Alanís, si la quieren seguir ahora a través de su cuenta de Instagram, con 2 Zetas al final, con una K al principio, si alguien recién se engancha con nosotros. Ahora vamos a escuchar, el single nuevo, Clones, junto a Clan en un ratito, pero quería preguntarte, Cris, si... puntualmente hablando de lo que sucede hoy, ¿no? Esto que yo decía, entre 3 bandas de rock, pop, funk, lo que sea, y 25, más o menos la escala que tenía, de chicos, chicas que se acercan a esto, que lo tienen más cerca, me parece que es más accesible, y ya hay un grupo que los va a cobijar de gente, en una plaza, en un estudio, productores. Pero al mismo tiempo, me pregunto, saliendo tantos también chicos y chicas al mercado, ¿cómo se hace, Cris, para encontrar una voz personal en todo esto? Porque notarás también que cada vez salen más artistas y más jóvenes también. ¿Cómo se hace uno para encontrar una voz distinta, por lo menos en tu caso? Yo creo que desde mi lugar, a mí me atraviesan muchas cuestiones sociales también, y creo que desde ese punto supe encontrar mi identidad en el género. Es muy difícil. Está buenísima la pregunta que me haces, porque solemos escuchar raperos que pueden ser muy similares a otros, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me diferencia es eso, es como marcarle la identidad a mi música en cuanto a la mixtura que suelo meter en las instrumentales, con esto de mezclar un poco el hip hop real de África, de Estados Unidos, y mezclarlo con la cultura latinoamericana, ¿no? Con nuestras raíces, con nuestros sonidos y nuestros instrumentos. Creo que me diferencio mucho desde ese lugar, y también sobre el activismo que suelo realizar a través de las letras de mis canciones. Entonces supe encontrar una beta por ahí para poder diferenciarme del resto un poco. Y también, obviamente, soy cantante de folclore desde muy chiquita, toco la guitarra y canto folclore.
Entonces, mis melodías normalmente de mis estribillos suelen ser bastante folclóricas y creo que eso también marca bastante la diferencia. Cris, ¿esto viene de tu casa? Por ejemplo, digo, tus viejos escuchaban mucha música, digo, escuchaban folclore, alguna otra cosa. Después, ¿cómo logras conectar con el mundo del hip hop? Mira, yo de chica solía escribir muchísimo. Tengo mi mamá adoptiva que siempre hizo un trabajo social de enfermería muy grosso, muy importante en zonas rurales del norte de Argentina. Entonces, de ella aprendí todo lo que es la empatía, ¿no? Y todo lo que es que nos importe el otro y el otro. Y por parte de mi vieja biológica, adopté todo lo que es el canto y todo lo que es más que nada la parte artística de lleno. Ahora, hay algo que me llamó la atención que dijiste recién y que es verdad, digo, eso está en tus letras, que es esta mirada social, donde a veces me parece a mí, sin que la patria rockera se enoje, el rock fue olvidando de a poquitito. Me parece a mí, digo, soy un hijo de la cultura rock, sería inevitable por la edad y por gusto, pero entiendo que a veces le cuesta más meterse en situaciones algunas comprometidas, de tener esa mirada social, y el músico, a mí me parece que en ese sentido tiene una ventaja, que al poder viajar, digo, cuando digo viajar no digo Estados Unidos, digo ir a Comodoro, ir a Neuquén, ir a Córdoba, ir a Mendoza, tiene un contacto con la realidad social, arriba de un micro, arriba de una combi, yendo de, no sé, una casa al lugar del show, yendo del hotel a comer, está en contacto con todo lo que pasa afuera, porque no vive dentro, en este caso, de una cajita de cristal. Y vos hacías referencia a eso. ¿Por qué sentís que vos necesitas por lo menos dar esa mirada, lo que vos pensás sobre lo que es un contexto social, que a mí me parece súper válido, porque creo que también no es una función obligada del artista, pero para mí sí la tiene, y qué sé yo, hay como un doble mérito de fondo? ¿Por qué no puedes escapar a eso y decir, no, mira, yo quiero hablar de esto, porque lo veo todos los días, porque convivo con esto, porque no vivo en un palacio y quisiera que por lo menos alguien se entere de la opinión que tengo yo del mundo? Ok, hermosa pregunta. Mira, yo pienso que, a ver, primero, desde chica solía escuchar muchas bandas que tenían un mensaje quizás oculto, ¿no? Por la época de la dictadura, que después vos te ponías a pensar de grande y desglosar bien lo que decían en las letras y entrabas en un mundo que decías, wow, en realidad estaba diciendo esto, y rasguña las piedras, ¿me entendés? Estaba diciendo esto. Creo que eso me flashó desde muy pequeña, y también entendí que todos los procesos históricos de los países son reflejados en los artistas también. Y siento que el artista tiene que estar atravesado por lo político de cierta manera. Quizás no ser tan directo en las letras o hacerlo a su manera, pero siento que en algún momento tiene que atravesarlo la política y tiene que hacerse eco en algo, ¿no? Por eso siento que quizás también hubo un silencio muy grande dentro de la cultura rockera, y yo, de hecho, de pequeña fui muy rockera, escuché rock toda mi adolescencia, fanática de Divididos fuerte, y me pasó eso, ¿no? Como que de repente no me sentí representada. Eso fue lo que yo sentí en mi adolescencia. No me sentí representada por los músicos de esa generación, claro, ese tipo de rock en ese momento, y entonces traté de buscar por otro lado, y ahí fue cuando encontré Actitud María Marta y encontré Sindicato, y de repente todas las bandas de reggae que explotaron también en ese momento. Y creo que a toda mi generación le pasó lo mismo también. Creo que no nos sentimos identificados en un momento con el rock y empezamos a buscar por otro lado, ¿no? Cris, en este caso lo que vamos a ver ahora en un ratito, que es la colaboración con Clan, me gusta saber el backstage. ¿Fue un llamado? Porque hay veces que uno cree que son arreglos, viste, de compañías, managers, y hay veces que los músicos entre ellos dicen, hola, ¿cómo andás? Bien, ¿grabamos? Sí, dale. Si uno supiera que a veces es mucho más simple, y aparte cuando uno habla con un músico, música, es onda musical, es decir, ahí por ahí un manager, un prensa, un periodista, no puede llegar a entender eso que es tan simple y que es una comunicación de sí, empezamos acá con este beat, ¿qué vas a hacer? Y un la, listo, perfecto, ya está, no se requiere más que eso, y a veces me parece que sobran los intermediarios. ¿Cómo fue el caso este con Clan? Mira, yo todo el 2019 estuve trabajando en
en FM Octubre, tenía un programa de radio y demás, y llamé a Clan para hacerle una entrevista. De repente nos encontramos y me dice, ¿vos te acordás? No nos veíamos hace como 7 años fácil, y me dice, ¿vos te acordás que nosotros grabamos nuestro 24 Siempre Juntos, que es una de las primeras live sessions de hip hop en Argentina? Es la primera en realidad, y yo le dije, no puede ser, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Y empezamos a retomar cosas que pasaron en ese momento, nos cagamos de risa un rato y de repente dijimos, bueno, hay que cerrar ese ciclo, cerrémoslo con un tema bien rapero, y salió Clones, que realmente nada, es un flash, que está filmado en el estudio de Coti, que increíble que nos dio esa mano ahí de prestarnos el estudio. Nada, mucha magia todo lo que ocurrió en Clones. Pues sabes que la pregunta que solía hacer cuando charlaba con músicos en este caso, siempre, y voy a tratar de reprimir la lágrima que se va a caer, es bueno, ¿cuándo es el próximo show? ¿Cuándo es el próximo concierto? Contame lo que viene. Y me duele el pecho de saber que casi no la puedo hacer, pero más allá del chiste, mirando de acá hacia adelante, ¿pensás hacer un streaming? ¿No? ¿Lo entendés como algo válido? ¿Querés esperar porque, qué sé yo, quizás en 3-4 meses y que llegue el calor y esto se abra un poquitito? Porque el músico nunca se encontró con esta situación totalmente irregular y casi insólita. Pero ¿lo pensás eso, por ejemplo, de acá en adelante? ¿O compartir algún clip cuando lo saques con video? ¿No hacer un streaming? ¿Cómo lo ves vos? Mira, por el momento estoy trabajando en muchos proyectos que se frenaron por pandemia y demás, y estoy como muy concentrada en escribir y en grabar. Ahora, en breve se vienen 2 lanzamientos más, uno con Alika y otro con Jimena Álvarez, también gran tecladista del mundo del rock. Y vengo con esos 2 lanzamientos de momento pensando solo en eso. Y nada, me gusta mucho el público en vivo, me gusta mucho la conexión y poder sentir esa energía, así que creo que de momento voy a esperar a ver qué sucede para nada, a ver si podemos tocar en vivo y volver a sentir esa energía. Cris, desde acá te agradecemos muchísimo estos minutos, hermosa la charla, por lo menos a mí me pareció, te agradezco un montonazo. Gracias a vos. Y estaremos ahí atentos siempre a lo que estás haciendo, que para mí vale la pena. Gracias a vos, siempre te escucho, quiero que lo sepas. Mira. Escucho mucho tu programa, sí. Nada, te tirás unas datas increíbles que siempre, nada, me llenan la cabeza, la biblioteca musical. Así que nada, gracias por todo tu aporte también. Y nada, hermosas preguntas, me encantó. Y nada, espero nos crucemos en algún momento otra vez. Va a ser más temprano que tarde, quédate tranquila. Gracias, Cris, besos gigantes, buena semana. Gracias. Ahí pasaba Cris Alanis. Escuchen lo que hace, que la verdad está buenísimo. De ese día ahí en Cosquín quedé absolutamente prendado. Y ya que estamos, la vamos a escuchar la última canción, Clones, con el amigo Clan.